Bienvenidos a Crónicas desde la UCI para la UCI, un espacio donde la fisiología se cruza con la incertidumbre y las decisiones no caen en categoría de blanco y negro. Este proyecto de podcast que intentará acercarte al mundo del intensivo de una manera más amena y práctica. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo. Estos capítulos han ido tomando un ritmo más fluido, menos rígido, y eso también es gracias a sus comentarios, a sus sugerencias. Desde hoy empezaré a dejarlos hoy de los artículos en los que se basa cada episodio a solicitud de ustedes que son nuestro público, nuestros oyentes. Por lo demás, quiero compartirles algo que de verdad me ha sorprendido mucho. Este podcast ya empezó a cruzar fronteras. Hay gente escuchando desde Perú, Colombia, Ecuador, España y desde otros más. También quiero saludar a mi amigo, conocido por varios de ustedes como Dr. Luis el Intensivista, que muchos siguen su trabajo en Instagram, YouTube y Telegram, pero sobre todo un agradecimiento especial a quienes escuchan desde México, ya que después de Chile es el país donde más se han sumado seguidores. Ya sin más preámbulos, hoy nos metemos en un tema que es el pan de cada día, pero que sigue siendo uno de los momentos de mayor incertidumbre en nuestra práctica clínica, el proceso de liberación de la ventilación mecánica. Y subrayo la palabra proceso porque la evidencia actual nos deja claro que mirar esto simplemente como el acto de sacar el tubo es una simplificación peligrosa. Por eso hoy vamos a repasar el manejo habitual, pero nos detendremos especialmente en los casos más desafiantes que son, a mi parecer, el paciente obeso y sobre todo el paciente en ventilación mecánica prolongada. Hablo de ese crónico que lleva semanas con nosotros y cuya reserva muscular es una cuenta regresiva que se agota día a día. El objetivo de fondo es uno solo: aprender a estratificar el riesgo de forma sistemática. Y esto no es un ejercicio meramente académico, es la única forma de dejar de actuar por tincada, como decimos en Chile, porque me parece bien, para empezar a tomar decisiones con verdaderos elementos de juicio. Y aquí yo también hago mi mea culpa porque he cometido ese error de actuar de forma un poco, digamos, visceral. Y claro, tener la capacidad de estratificar es lo que nos permite saber, antes de actuar, quién necesitará un paracaídas de soporte no invasivo, un BNI, o quién realmente puede respirar solo, o con quién debemos dejarlo tranquilo y no interponernos en su mejoría. Esta distinción es la que cambia el pronóstico. El escenario, como todo en medicina intensiva, no es fácil. Si somos muy conservadores, aumentamos el riesgo de neumonias y dejamos que avance la atrofia diafragmática, que es el gran enemigo del paciente crítico crónico, entre otras complicaciones. Pero si nos apuramos y fallamos, el costo es altísimo. Mayore y colaboradores en el Lancet Respiratory Medicine, año 2018, reportan que la mortalidad asociada a la reintubación puede llegar al 50%. Entonces el desafío no es solo preguntarnos si el paciente se la puede sin el ventilador, es ver realmente qué herramientas nos dan algún grado de certeza para decidir con evidencia y no solo con intuición. Siempre les digo a los becados que me gusta que vean el winning como una transferencia de energía, como una transferencia de trabajo. Al principio, el ventilador hace el 100% del trabajo, pero el plan de salida parte ahí mismo, en el momento de la intubación. Y el objetivo es devolverle esa carga de trabajo al paciente de forma progresiva, asegurándonos de que el esfuerzo no se transforme en un nuevo daño. Partamos ordenando los conceptos básicos. Históricamente usamos winning y extubación casi como si fueran sinónimos, pero Burns en su revisión del año 2024 en Critical Care Clinics marca una diferencia conceptual que es operativa. La liberación tiene dos componentes independientes: liberarse del soporte ventilatorio, a esto es lo que llamamos estrictamente winning, o sea, transferir la carga del trabajo al paciente, y por otra parte, liberarse de la vía aérea artificial, que es la extubación, e implica mantener la vía aérea permeable y manejar las secreciones. Un paciente puede tener una mecánica respiratoria perfecta y pasar la prueba de ventilación espontánea como un campeón. Pero si tiene edema laríngeo o una tos ineficiente, va a fallar igual. Confundir la capacidad de respirar con la capacidad de proteger la vía aérea es un error conceptual que realmente pagamos caro. Entonces, aterricemos esto. Primero, no confundir lo que es el cribado o screening, ya que este será una especie de semáforo de entrada, pero no es la prueba en sí. Protocolizar esta pregunta diaria nos ahorramos aproximadamente 25 horas promedio de ventilación mecánica. ¿Y qué es lo que buscamos con esta pregunta diaria? Para responder, podríamos verlo como un semáforo con 4 luces verdes básicas. Primera luz verde.
es que la causa de la falla respiratoria esté controlada. Dicho más claro, es que la causa por la que necesitamos soporte ventilatorio no sea un problema. Segunda luz verde es la estabilidad hemodinámica. Y ojo, estable no significa sin drogas. Dosis bajas son totalmente aceptables. La tercera luz verde es la oxigenación y el drive respiratorio. Y aquí aplica la propuesta agresiva. No esperemos parámetros perfectos. Si aguanta con PIB de 10 y FIO2 al 50% de oxígeno, es luz verde igual. Y la cuarta luz verde es el estado neurológico. Entiéndase que el paciente despierte y responda. Si tiene estas 4 luz verdes, el cribado ya está pasado. Y después de esto, procedan a la prueba de ventilación espontánea como tal. Yo sé que quizás para muchos, y me incluyo, puede sonar un poco agresivo todo esto. En línea con lo anterior, quiero insistir en lo que propone Rodríguez y Hernández en su artículo del año 2024 en la revista de Medicina Intensiva Española. Ellos ponen el dedo en la llaga. Nos dicen que pecamos de conservadores, ya que a menudo esperamos la gasometría perfecta o estar con 0 drogas para recién pensar en el winning. Su propuesta es avanzar hacia un cribado agresivo en pacientes de bajo riesgo. Y aclaremos esto, ¿bajo riesgo de qué? Y bajo riesgo de fracasar tras la extubación. Ellos hablan de este paciente joven, sin EPOC ni falla cardíaca. En este grupo, esperar a que los parámetros sean de libro es una pérdida de tiempo porque ellos tienen la reserva fisiológica suficiente para salir antes. Así que no los retengamos buscando una perfección numérica porque no la necesitan. Dicho esto, hablemos de la famosa prueba de ventilación espontánea, o más bien conocida como PV. Esta prueba se puede realizar básicamente de 2 formas. Una de ellas es desconectando al paciente y pasándolo a tubo en T o manteniéndolo en el ventilador con presión soporte. Y aquí es donde las guías y la práctica chocan. ¿Cuál de las dos usamos? Y es la eterna pelea de la UCI. Yo en lo personal hace mucho rato que no veo una prueba de ventilación espontánea en tubo T en los lugares que trabajo. Dicho esto, la lógica del tubo T es replicar la carga fisiológica real que tendrá el paciente al ser extubado. Entiéndase, sin PIP ni asistencia. Sin embargo, la evidencia reciente nos desafía. Subirá, en JAMA del 2019, mostró que una prueba menos exigente, de aproximadamente 30 minutos con presión soporte, lograba más extubaciones exitosas y sin elevar la tasa de reintubación. Pero ojo, Jung, en Intensive Care Medicine, año 2020, pone la nota de cautela al plantear que una prueba demasiado facilitada tiene un riesgo, y que es básicamente que el soporte del ventilador puede estar enmascarando una falla cardíaca límite o una debilidad muscular de la que solo nos daremos cuenta o se hará evidente cuando ya hayamos extubado al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aplicar fisiología, porque claramente si el paciente es joven, una patología posquirúrgica y tiene un corazón sano, una prueba de 30 minutos con presión soporte es más que segura y suficiente. Pero aquí está el detalle fino, y me refiero al paciente con función cardíaca deteriorada. Mayore nos recuerda que la presión positiva del ventilador actúa hemodinámicamente como una especie de muleta, una especie de apoyo, principalmente para el ventrículo izquierdo, ya que reduce la precarga y la poscarga. Si hacemos la prueba con PIP y con soporte, mantenemos esa ayuda artificial, esa especie de muleta. Entonces el paciente pasa la prueba, lo extubamos, le quitamos esa ayuda, esta especie de muleta, y claro, es un retiro de golpe. Entonces puede desarrollar un edema pulmonar inducido por winning. Por eso mismo, en este grupo específico, el tubo en T recupera su valor. Necesitamos, de cierta forma, estresar el sistema para desenmascarar la falla antes de sacar el tubo. Y nos encontramos con la sorpresa después, lo cual no es muy agradable. Les recomiendo revisar, dicho sea de paso, el concepto de WIPO, que es el Winning Induced Pulmonary Edema. Edema pulmonar inducido por winning, que quedará al debe para un futuro capítulo. Y bueno, hablando de números, toquemos un tema sensible, el famoso Tobin FRBT o prueba de índice de respiración superficial, conocido con todos estos nombres. Y bueno, Ferreras y Ayes, en el ATS Scholar del año 2023, hacen un análisis docente brillante sobre esto. Nos dicen que aunque un Tobin bajo 105, que es el umbral clásico que todos conocemos, tiene una especificidad que es bien pobre. Estamos hablando de un 58% aproximadamente. O sea, mucha gente con un índice alto realmente podría haberse actuado con éxito y los estamos frenando. Ahora, no se casen con el número, miren al paciente. Lo que siempre decimos. ¿Está taquipnéico porque está ansioso o porque no puede más? ¿Está usando musculatura accesoria o no?
Entonces el monitor y el ventilador son datos, pero el paciente es la verdad. Manteniendo la misma línea, quiero poner una situación similar, pero con salvedades. Imaginen esto. Su paciente empieza la prueba con un índice de Tobin de 20. Vamos súper bien. Pero a los 30 minutos ya va en 90. Claramente sigue estando bajo el umbral de 105. Así que técnicamente lo pasó, ¿no? Bueno, no lo pasó. Ese es un error. Ese paciente se está agotando frente a nuestros ojos. Un estudio de Seagal, publicado en el Intensive Care Medicine año 2010, nos advierte justamente de esto, que si el índice sube más de un 20% durante la prueba, aunque el número final parezca seguro, ese cambio, este delta que se genera, ya nos está vaticinando, nos está gritando que la actuación va camino al fracaso. Y aquí les quiero dejar un tip de oro que a veces pasamos por alto, que lo ocupamos mucho en los lugares en que trabajo, con los equipos que trabajo, y es el valor del descanso. Fernández y colaboradores, en un estudio publicado en el Intensive Care Medicine año 2017, demostraron algo brillante, pero súper simple. Si el paciente pasa la prueba de ventilación espontánea, no lo extuben inmediatamente. Reconéctenlo al ventilador, en modo asistido, por más de 1 hora. Suena contraintuitivo volver a conectarlo si ya pasó la prueba, pero ese recreo permite que el diafragma recupere energía tras el estrés de la prueba y reduce significativamente la tasa de reintubación. Véanlo como tomar aire antes de dar el salto. O sea, pensemos como la PBE, un pequeño test de esfuerzo, que obviamente la idea es que descanses para estar en óptimas condiciones al momento de poder actuar. Ahora supongamos que todo esto salió súper bien. El índice se mantuvo estable, el paciente no se agotó, pasó la prueba y ¿estamos listos para actuar? Sí, pero la pregunta clave es ¿a qué lo vamos a conectar después? ¿A qué lo vamos a sacar? Y aquí es donde entra el concepto moderno de estratificación de riesgo y profilaxis. Ya no basta con el clásico pasó la prueba, tuvo fuera y mascarilla. Eso quedó atrás hace rato. Hoy, Rodríguez y Hernández nos proponen un algoritmo de 3 niveles que ordena el manejo clínico. Primero, el riesgo bajo, que es ese paciente joven sin comorbilidades que pasó su primera prueba sin incidentes. A ellos podemos dejarlo con oxigenoterapia convencional o bien usar una cánula nasal de alto flujo, CENAF, si queremos maximizar la seguridad. Ya que Hernández en su publicación del JAMA, año 2016, demuestra que la cánula de alto flujo reduce la reintubación incluso en este grupo de pacientes. Luego está el riesgo intermedio, que son estos pacientes que tienen algún factor de riesgo, como pueden ser mayor de 65 años o tener una comorbilidad cardíaca o respiratoria. Pero ojo, y esto es clave, que no sean obesos mórbidos ni que retuvieron CO2 durante la prueba. Para este grupo, la recomendación de los autores es clara y es usar una estrategia combinada, alternando ventilación no invasiva con cánula de alto flujo de manera preventiva. Y finalmente, el riesgo alto, que son esos pacientes con múltiples factores de riesgo, obesidad mórbida o que presentan hipercapnia durante la prueba, y para el riesgo alto, para ellos, la evidencia es clara. El oxígeno convencional no sirve. Necesitamos un soporte proactivo. Thiele, en JAMA del 2019, mostró que pacientes de muy alto riesgo, la combinación de BNI alternada con cánula de alto flujo es superior al alto flujo por sí solo. Y ojo, esto es profilaxis. ¿Qué significa esto en simple? Que se apoya inmediatamente después de sacar el tubo en BNI, aunque el paciente se vea bien. No esperamos que se canse o desature para actuar. Es un soporte preventivo. Y aquí quiero detenerme en un punto crítico, tal vez el más importante de este episodio. Mayore y el mismo Esteban, en su publicación del New England en el año 2004, nos advierten algo que no podemos olvidar, que es nunca, pero nunca, usar BNI como terapia de rescate en un paciente con patología médica que falla post-extubación. Si usted tuvo un paciente con neumonía, por ejemplo, y a las 6 horas está con apremio respiratorio, taquipneico, desaturando, ponerle BNI en ese momento no va a evitar la intubación. Solo retrasa lo inevitable y va a aumentar la mortalidad. En ese escenario la conducta es reintubar. Y punto. La única excepción a esta regla de oro es el paciente posquirúrgico, donde la causa suele ser atelectasia o dolor, y aquí el BNI de rescate sí ha demostrado utilidad, como señala Javier en el JAMA del 2016. Entonces, ¿qué hacemos con ellos?
Primero, jamás extubar a un paciente obeso en supino plano. La posición debe ser entre el embur inverso o sentados. Segundo, Kaczmarek sugiere que durante la ventilación mecánica y el weaning, estos pacientes necesitan niveles de PIB más altos para mantener esa capacidad residual de funcional abierta. Ahora, ojo, capacidad residual funcional en pacientes intubados no es la palabra más adecuada. Deberíamos hablar del EELV, que es el End Expiratory Long Volume. Bueno, eso ya son cosas más finas. Y bueno, hacer una prueba de ventilación espontánea con un PIB 0 en un paciente con obesidad mórbida es básicamente provocarle las atelectasias. Por lo que ellos proponen usar un PIB fisiológico, que en este contexto fisiológico puede ser 10 a 12 centímetros de agua durante la prueba, o usar un CPAP. Y lo más importante es que al extubar pasar inmediatamente a BNI para evitar este reclutamiento alveolar y no darle la oportunidad que el pulmón colapse. Cambiemos de carril. Cambiemos de carril hacia ese paciente crónico, ese que lleva semanas con nosotros. Rose y Messner, en Critical Care Clinics, año 2024, abordan el tema de la ventilación mecánica prolongada. Y aquí la estrategia cambia, ya no es el todo o nada de la prueba diaria, es un proceso de rehabilitación. En el paciente crónico, el enemigo es la atrofia diafragmática. Heungs y Van der Hoven, en Critical Care año 2010, describen cómo el diafragma va perdiendo fuerza y grosor rápidamente. Por eso, la estrategia cambia y Rose y Messner sugieren un enfoque de destete lento, mediante pruebas progresivas en tubo T o con el collar de la traqueostomía. Se basan en el estudio de Jubran en el JAMA del 2013, que demostró que en el destete difícil el uso del collar de la traqueostomía fue, entiéndase, tenerlo con la traqueostomía, esto fue superior que mantener al paciente apoyado con una presión de soporte. La clave aquí es evitar la fatiga. Llevar al paciente al límite de la taquipnea o de la diaforesis claramente es contraproducente. El objetivo es entrenar la resistencia. Entiéndase que respire de manera espontánea solo el tiempo que el paciente tolere y luego que descanse con un soporte garantizado. Porque dejarlo con una presión de soporte baja va a impedir el reposo muscular efectivo que va a ser necesario para la recuperación. Y ya que estamos con los crónicos, hablemos de la traqueostomía. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo realizarla? ¿Cuándo pensar en hacerla? El estudio Trackman, realizado por Jung y publicado en el JAMA del 2013, nos enseñó que hacer la traqueo muy precoz, entiéndase antes de 4 días, no cambia la mortalidad a largo plazo, comparado con esperar 10 días. Pero Rose y Messner nos recuerdan que la traqueostomía tiene beneficios que van más allá de la sobrevida, como confort, menor sedación, movilidad y comunicación. Esto nos permite una estrategia interesante, sobre todo con el uso de las válvulas de fonación y el desinflado del CAF, ya que esto nos va a permitir que el paciente hable y que psicológicamente ayuda mucho. De hecho, previene delirio también. Y no solo eso, sino que también restaura la presión subglótica, mejora la deglución y permite generar una tos más efectiva. Ir entrenando esta tos también. Incluso los datos sugieren que el uso de válvula de fonación facilita el reclutamiento pulmonar. Y bueno, acá me siento un poco cínico mencionando todo esto, porque en lo personal no soy muy liviano de mano con las indicaciones de traqueostomía. De hecho, no me gusta indicarlas, trato de evitarlas. Pero cuando se ve venir en algunos pacientes, sobre todo en algún grupo de pacientes neurológicos, bueno, hay que hacerla de manera precoz y no darle más vueltas. Pero volvamos a la realidad del día a día con ese paciente que falla el destete de forma repetida. Y en lugar de insistir a ciegas esperando un milagro, Eungs y Van der Hoeven nos proponen aplicar el esquema ABCDE. A sería airway, lung, vía aérea, pulmón, y nos llevan a buscar si hay una resistencia aumentada, hay un broncoespasmo que no está siendo tratado, o hay una alteración de la compliance pulmonar por distintas causas. Entonces nos dicen que pensando en la A vamos a buscar causas de compromiso de vía aérea y pulmón. Después nos vamos a la letra B, que sería brain, cerebro, y tenemos que buscar si este paciente tiene un drive aumentado, tiene un estado de delirium, un delirium ya sea hiperactivo, hipoactivo, que claramente no va a cooperar, y que su respiración, su patrón respiratorio sea caótico. Ferreras y Ace también destacan el tema de la ansiedad. A veces el paciente falla por miedo a la asfixia y no por una incapacidad muscular como tal.
La letra C de cardiac, cardíaco, ya lo mencionamos, pero vuelvo a insistir en ella. La falla cardíaca, que es inducida por el destete, es una causa bastante subdiagnosticada. Si el paciente falla y vemos líneas D en la eco pulmonar o sube el PRONEP, lo que hay que hacer es optimizar el manejo de la precarga y la poscarga antes de volver a intentar avanzar en winning. Posteriormente tenemos la letra D, que es diafragma. Eh, y hay que evaluar el diafragma. ¿Se mueve este diafragma? ¿Está atrófico? ¿Está disfuncional? Y esta disfunción diafragmática está presente en un porcentaje altísimo de pacientes que son difíciles de extubación. Y claro, si es así, necesitamos rehabilitación, nutrición adecuada y paciencia y no forzar las extubaciones. La E de endocrino, nos hace preguntar si hay una causa como hipotiroidismo que no esté siendo diagnosticado, si hay una desnutrición severa con hipofosfemia, si hay una falla suprarrenal, y a veces la causa está simplemente en los electrolitos o en la hormona. Y el mensaje es simple: hay que diagnosticar la causa específica y no seguir tratando un síntoma. Un consejo práctico en relación con la sedación es el concepto de menos es más. La sedación profunda claramente nos va a boicotear la extubación, pero hay que tener cuidado en tener al paciente sufriendo o peleando con el ventilador, porque eso tampoco nos va a servir. El arte acá está en ese equilibrio de manejar la ansiedad por un lado sin afectar el drive respiratorio. Y ahí es donde fármacos como la dexmetomidina o Precedex tienen un rol sumamente importante. Ahora, una controversia interesante que surge de la literatura que estamos revisando, y que es la estrategia facilitadora. Tanto Bunus como Rodríguez Hernández plantean una pregunta que podría decirse que es difícil, y es: ¿se puede extubar a un paciente que falló la prueba? Y claro, aunque suene arriesgado, la respuesta es sí, pero en un nicho súper específico, entiéndase el paciente EPOC o retenedor de CO2 que falla por fatiga, pero que está despierto. En ellos, pasarlo directamente a DNI acorta la ventilación mecánica y mejora la sobrevida. Es cambiar, en definitiva, la resistencia que ejerce el tubo por la del soporte de la máscara. Eso sí, esto debe ser supervisado y requiere manos expertas, porque es una maniobra que no es para improvisar con un equipo reducido, necesita especial atención. Ya para ir cerrando y aterrizar todo esto de una manera, digamos, práctica, primero protocolicen el screening, pero individualicen la decisión. Todos los candidatos se evalúan temprano, pero no a todos se les va a hacer la misma prueba. Por ejemplo, el joven sano, una prueba con presión soporte de 30 minutos. No obstante, al cardiópata o al paciente con debilidad muscular hay que estar muy encima y se puede considerar hacer una prueba más exigente, siempre con un plan de soporte post-extubación, por lo cual es importante considerar y conocer las políticas locales de tu unidad y de tu centro. Segundo, clasifiquen el riesgo. Si tu paciente tiene más de 65 años, tiene falla cardíaca o tiene EPOC, no lo dejes solo con una naricera. Usa una CENAF, usa un BNI de forma profiláctica desde el minuto 1 post-extubación. Y es más barato prevenir que reintubar. Tercero, en el paciente obeso, la posición y el PIP son esenciales. Siéntalo. Usa un PIP alto en las pruebas y extúbalo pensando en salir a un CPAP, o entiéndase BNI, pero no hay que pelear contra la física. Cuarto, si falla el winning, no insista ciegamente. Use el ABCDE, busque la causa, buscando si el problema es el corazón, es el diafragma, es el delirio, y trate la causa, no el síntoma. Y quinto, un mensaje crítico de seguridad. Y es que si extubaron a un paciente con patología médica y empieza a fallar con signos claros de insuficiencia respiratoria, no pierdan el tiempo probando un BNI de rescate. La evidencia es categórica. En este grupo, esta estrategia aumenta la mortalidad porque solo retrasa lo inevitable. En este escenario, el tubo debe volver a entrar para asegurar la vida. La prioridad clínica no es evitar la reintubación a toda costa, es evitar que el paciente se deteriore de forma irreversible por un retraso en el manejo. Y ya haciendo un cierre, podríamos decir que la liberación del ventilador no es un acto solamente técnico, es una integración clínica de la totalidad del paciente. Aquí hay que dejar de mirar solo el monitor y volver a mirar al paciente completo. Gracias por llegar hasta acá. Quedan pendientes temas que siempre vale la pena revisar. Por ejemplo, nos habló acá del PIN, del P01, del test de fuga y varios más que iremos profundizando en los próximos capítulos.
Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, que cada pase de visita sea un pequeño laboratorio, menos rito, más razón, menos culto el número, más ciencia básica, bien fresca en la mente. Que tengan un buen turno.